Hay una parte del cerebro, la amígdala, que se activa en situaciones de peligro. Inunda el cuerpo de dopamina, endorfinas y adrenalina. Aumenta el ritmo cardíaco y se obtiene más oxígeno de la respiración. Todo esto provoca lo que se llama un estado sobrehumano, como si tuvieras superpoderes. Todos los sentidos se agudizan, te hacen más fuerte, más rápido y te sientes como si estuvieras en la cima del mundo. Pero hubo que reemplazar a un miembro de la tripulación tan solo un mes después de su selección. Cuando Don Astley tuvo que retirarse del programa Apolo por dislocarse el hombro, fue un golpe devastador. Sobre todo por haber entrenado para ser astronauta, con todo lo bueno que implicaba y las posibilidades de cambiarte la vida, pero también por perder la oportunidad de ir al espacio y hacer algo tan increíble. Fue devastador. Para ocupar el lugar de Aisley, Dick Slayton recluta a Roger B. Chaffee, un novato miembro del Grupo 3 de astronautas. Tienes a alguien nuevo al final del partido. Eso es mucha presión. Los astronautas seleccionados para la misión Apolo 1 continúan su entrenamiento. La NASA está constantemente ajustando su equipo. La NASA es esencialmente una gran empresa estatal que trata con un gran número de contratistas privados y, por supuesto, esto presenta todo tipo de dificultades de comunicación, desafíos y problemas. Gestionarlo es una pesadilla. Y en medio de todo eso están los astronautas, las personas que básicamente van a arriesgar sus vidas. Es muy importante tener simuladores adecuados porque las aproximaciones, las imaginaciones y las discusiones no llevan a la Luna. Los pilotos de prueba tuvieron que seguir entrenando y, mientras tanto, se estaba construyendo la cápsula durante ese periodo. Así que se sentían un poco frustrados porque lo que aprendían un día no les valía para el siguiente. ¿Cómo te sientes cuando te dicen que tienes que hacer algo, pero al día siguiente ya no es eso lo que hay que hacer, sino algo nuevo? Llegas a una situación en la que no confías en lo que estás haciendo. Cuando se trata de la fecha de lanzamiento, tienen que creer en la NASA o la misión fallará. En una reunión el 20 de agosto de 1966 con el director de la oficina del programa Apolo, James F. Shea, los astronautas se sinceran. Se estaban preparando para un montón de momentos, desde el despegue y la puesta en órbita hasta el descenso a la superficie de la Luna, y cada paso era peligroso. Estaban trabajando con circunstancias muy arriesgadas. Los astronautas expresaron su preocupación acerca de algunas características de seguridad de la cápsula. Había cierta inquietud sobre un material altamente inflamable que abundaba en la cápsula. Los astronautas estaban sujetos en los asientos y la escotilla se encontraba al otro lado. Les preocupaba que en caso de emergencia no tuvieran acceso a ella. Eso se convirtió en un problema importante. Un piloto de pruebas debe tener fe y confianza en la nave que va a pilotar. Y no la tenían. Tras la reunión, los astronautas entregan al director de la oficina una foto de los tres en actitud de oración, con un texto que dice: "No es que no confiemos en ti, Joe, pero esta vez hemos decidido pasar por encima de ti". Todos destilan un estilo de humor negro. Reconocen el peligro de lo que están haciendo, que cada día podría ser el último, y no se asustan. A pesar de las dudas que los astronautas tienen sobre la gestión de la NASA, están completamente decididos a llevar a cabo la misión. Son hombres muy implicados. El 26 de agosto de 1966, la North American Aviation entrega el módulo de mando y servicio a la NASA, asumiendo que la NASA completará 113 cambios significativos de ingeniería. En las próximas semanas, la NASA añadirá 623 cambios de ingeniería. Esto plantea inmediatamente la cuestión de si se han llevado a cabo o no todos los cambios necesarios para completar la misión. Si es cierto o no que el módulo es apto para el servicio, porque si una cosa sale mal, será el film. Mientras tanto, los ingenieros del simulador han tenido algunas dificultades.
Tienen que estar juntos en cada paso para estar realmente preparados. Los astronautas están frustrados porque se están entrenando para el momento más importante de su vida y no tienen los simuladores más modernos frente a ellos. Gus Grissom, uno de los astronautas, hace algo muy extraño. Cuelga un limón frente a la insignia de la NASA, en el módulo de mando del simulador. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque no tiene plena confianza en que el simulador realmente coincida con el vuelo real y tampoco se siente seguro de que se le haya dado la preparación ni las herramientas para volar el simulador, y mucho menos en la nave real. El 6 de enero de 1967, el módulo de mando y servicio se traslada a la plataforma de lanzamiento 34, antes de su lanzamiento. A menos de 2 meses del primer lanzamiento tripulado de las misiones Apolo, los científicos e ingenieros de la NASA han aprobado el hardware para el módulo de mando y servicio, así como para el cohete Saturno 1B, que llevará a los 3 astronautas. Ahora que el módulo de mando y servicio ha ocupado su lugar en la plataforma, las pruebas en tierra están listas para realizarse. Esto es lo que se conoce como una prueba desconectada. Se apagó todo el sistema pirotécnico. No había combustible que pudiera causar una explosión. El interior del módulo se había llenado de oxígeno. Se pusieron los trajes espaciales. La idea es simular en la medida de lo posible cómo serán el día del lanzamiento las comunicaciones, familiarizarse con el interior del módulo y básicamente estar totalmente preparados para ir al espacio. Este será un ejercicio muy seguro, del que saldrán y hablarán mientras se toman un café. Quieres que todo salga bien, porque si aquí todo funciona, se cumplirán los plazos y el lanzamiento será el día esperado. Cuando los astronautas están a bordo del Apolo 1 y se conectan para que el oxígeno entre en sus trajes, Grissom percibe un olor a leche agria. Algo tan fuerte que les hace llorar los ojos. Pero las comunicaciones no funcionan correctamente. Grissom y los otros astronautas no pueden comunicarse de manera efectiva con las personas que están gestionando el lanzamiento. Así que Grissom dijo, ¿cómo vamos a llegar a la Luna si no podemos comunicarnos con el edificio de al lado? En el módulo de mando y servicio, los astronautas revisan la lista de verificación previa al lanzamiento. Retrasaron el lanzamiento durante horas para resolver el problema de comunicación. Esa prueba de desconexión era para eso, para identificar las cosas que pueden salir mal el día que no hay margen de error. Después de solucionar el problema con las comunicaciones y tomar muestras de aire para confirmar que es normal, se reanuda la cuenta atrás y se instalan las escotillas. El control de la misión también está haciendo un simulacro. Los están llevando paso a paso y los astronautas deben informar al control de la misión. Una persona que está en el sistema de comunicación escucha desde la cabina, hay un incendio. E inmediatamente empieza a reunir a la gente para averiguar qué está pasando. Está claro que hay un incendio dentro del módulo. Están aturdidos. Es casi como si no se creyeran lo que está pasando. Y entonces, tras una pausa, alguien de la NASA pide a los astronautas que respondan. Pero ya han pasado varios segundos desde que se les avisa de que hay un incendio. Un grave incendio en el módulo. Los astronautas no pueden abrir la escotilla desde dentro, así que no pueden salir del Apolo 1. Hay que hacerlo desde fuera. Están atrapados en la cabina del Apolo 1 con un incendio que los envuelve, esperando a que la gente que está ahí fuera venga a rescatarlos. Realmente pasa de 0 a 100 en cuestión de segundos. Finalmente, tras 5 minutos, los trabajadores pudieron abrir las 3 capas de la escotilla. No pueden dejar caer la escotilla interior dentro de la cápsula, por lo que deben tirar de ella para entrar. Y cuando lo hacen, lo que descubren es incomprensible. Dick Slayton fue una de las primeras personas que pudo entrar en la cápsula después de 5 minutos intentando abrirla, y lo que ve es horrible. Había habido un gran incendio dentro de la cápsula y desafortunadamente ningún astronauta salió con vida. Uno todavía estaba atado, otro estaba en el suelo porque intentó abrir pero sin éxito. Estaba claro que nadie podía hacer nada.
No se esperaban que ocurriera. Y al ver los costes, la gente que ya no está, empiezan a preguntarse en qué nos hemos equivocado, qué se podría haber hecho para que esto no pasase. El Apolo 1 nunca llega a despegar y termina en una tragedia inesperada. 3 astronautas muertos, un fracaso estrepitoso y la NASA devastada. Las familias están destrozadas y los estadounidenses exigen respuestas. Es un duro golpe para la nación. Pierden a los protagonistas de la carrera espacial. Al principio, los astronautas eran básicamente pilotos de pruebas militares, pero las cosas han cambiado. La propia propaganda de la NASA y la maquinaria de publicidad del gobierno estadounidense han humanizado a los astronautas. Los niños juegan con muñecos de astronautas, hay películas, hay dibujos animados, han llegado a los hogares de los estadounidenses. Perecieron incinerados en el módulo. Es algo impensable. Son héroes. Son astronautas. Es imaginable que para millones de estadounidenses esto fuese desgarrador. Tras la tragedia queda claro que los materiales inflamables, los cables sin aislamiento y la atmósfera al 100% de oxígeno eran la combinación perfecta para el desastre. Como respuesta, la NASA reorganiza su proceso de toma de decisiones y crea la Junta de Revisión del Apolo 204 como sistema de control incluso para los cambios de diseño más insignificantes. Con un minucioso proceso harán todo lo posible por evitar otra catástrofe. La NASA redobló su apuesta por el control, la seguridad y el rigor científico. Las futuras misiones Apolo eran muy importantes y aunque hubo pérdida de vidas, no podían dejar pasar la oportunidad de seguir adelante con las misiones Apolo. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué la Luna? ¿Por qué es nuestro objetivo? Porque ese objetivo servirá para organizar y medir nuestra energía y habilidades. 2 años después, cuando la misión Apolo 11 llega por fin a la Luna, Estados Unidos celebra el éxito de las misiones Apolo y de la democracia occidental, pero detrás del triunfo permanece la tragedia del Apolo 1. El objetivo de la NASA es garantizar que estos accidentes no vuelvan a ocurrir y que no se olviden los que ocurrieron. Al igual que los triunfos en el espacio nos hacen mirar a planetas y galaxias lejanos, los humanos también aspiraron en su día a despegar del suelo. En la larga historia de los vuelos aeronáuticos, destaca una mujer que arriesgó su vida para conquistar el cielo. Su contribución es incalculable. Amelia Earhart fue una aviadora mundialmente famosa por ser la primera mujer en cruzar el Atlántico. No solo superó los límites de lo que era posible en la aviación, sino que abrió las puertas a las mujeres de todo el mundo. Para hacernos una idea de lo revolucionaria que fue Amelia Earhart en la década de 1920 y 1930, hay que pensar que en 2020 solo el 5% de los pilotos y el 1,42% de los capitanes eran mujeres. Todavía se piensa que la cabina es un sitio para hombres. Amelia Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Hutchinson, Kansas. Es la mayor de las 2 hijas de Samuel Staton Earhart y Emmy Reihart. La familia de su madre estaba bastante acomodada y ella se cría principalmente con sus abuelos maternos. Era poco femenina y la apodaban Peach. Visitando un parque de atracciones, vio una montaña rusa y se quedó maravillada. Pensó que era lo mejor que había visto nunca. Así que quiso construir su propia montaña rusa. Cogió unos tablones y fabricó una rampa desde la buhardilla hasta el suelo. Hizo un vagón de madera, lo subió a la buhardilla y así es como construyó su pequeña montaña rusa de madera. No funcionó. El vagón se cayó al suelo y ella se hizo daño. Pero ya dice mucho de que no tenía miedo a nada. Amelia Earhart ya muestra de pequeña cómo será de adulta. A los 10 años, Amelia ve su primer avión en una feria estatal en Des Moines, Iowa.
Los pilotos en ese momento corrían gran riesgo al volar. Eran realmente temerarios que solo iban a estar en el aire durante 5 o 10 minutos. Pero simplemente eso ya era un gran riesgo y una novedad. Amelia Earhart no está nada impresionada con el avión. Ella lo describe como algo oxidado y con piezas de madera. Habla de lo primitivos que eran los primeros aviones. La reacción de Amelia encaja con gran parte de la sociedad en esa época, que era escéptica acerca de los aviones y su capacidad para volar con éxito. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Amelia se reúne con su hermana en Toronto y se ofrece como enfermera voluntaria atendiendo heridos. Después de la guerra, Amelia se inscribe durante poco tiempo en medicina antes de reunirse con sus padres en California. Es donde su fascinación por volar despega. En un espectáculo aéreo en Long Beach, Amelia conoce a Frank Hawk. Amelia vuela con Frank Hawk por primera vez. Recordemos que se trataba de una cabina abierta, por lo que es una experiencia muy liberadora. El viento en el pelo, las gafas, ver la Tierra desde una perspectiva diferente. También tiene la experiencia de ver a los aviones haciendo acrobacias, acercándose a ella, y no se asusta. Mientras otras personas huyen a su alrededor, ella se queda allí totalmente cautivada. Esta debió de ser la emoción de su vida para Amelia Earhart y para cualquiera que lo experimentara en los años 20. Es como coger lo bueno de la montaña rusa, pero 100 veces mejor en un avión. No es raro que esa sea la sensación y la emoción que buscará el resto de su vida. Amelia empieza a trabajar ahorrando todo el dinero para ir a clases de vuelo con Netta Snook. Amelia Earhart no podía conformarse con ser una pasajera y tener esa experiencia de volar. Ella quería estar a los mandos, quería ser la piloto. No recibió clases de vuelo de cualquiera. Fue con una de las pocas mujeres pilotos en ese momento. Tener esa profesora le dio una oportunidad que fue la ocasión de su vida. Amelia Earhart pagó $600 por las clases de vuelo. El techo de cristal es también financiero porque impide a las mujeres hacer cosas que son para chicos, no para chicas. Al aprender de Netta, se enfrenta a las limitaciones que la sociedad intenta imponerle. No hagas esto, no hagas lo otro. Todas esas tonterías. Sí que puede. Netta lo ha hecho. Ella va a aprender de Netta y va a pasar a la siguiente fase y llegará más lejos y más rápido que otros. En 1921, Amelia compra su primer avión, un aeroplano amarillo al que llama Canario. El 22 de octubre de 1922 establece su primer récord no oficial, llevando su avión a 14.000 pies. Todavía es joven y sabemos que cuando alguien es joven no suele ver claros los riesgos. Ahora está en el libro de los récords. En junio de 1928, a Amelia se le presenta una oportunidad que puede cambiar su vida. Después de una entrevista con el publicista George Putnam, se le ofrece ser la primera mujer en cruzar el Atlántico. La única pega es que sería de pasajera. Solo han pasado 25 años desde que los hermanos Wright despegaron del suelo y ahora tratamos de cruzar inmensos océanos. Había mucha navegación manual. Había que comprobar cada paso manualmente. No había pilotos automáticos. Cada paso lo hacía el piloto. Había muchas cosas que podían salir mal. Solo unos pocos estaban dispuestos a correr ese riesgo. Cualquiera que en aquella época fuera invitado a subir a un avión, por no hablar de pilotar uno, se encontraba en una posición privilegiada. El vuelo, pilotado por dos hombres, despega de Terranova el 17 de junio de 1928 y después de 20 horas y 40 minutos aterriza en Barryport, Gales. Cuando llegan, Amelia Earhart se vuelve internacionalmente famosa. El culto a la celebridad no existía en la década de los 20, o estaba reservado a grandes estrellas de cine como Charles Chaplin. Que alguien como Amelia Earhart se convirtiera de repente en la comidilla del mundo era completamente inaudito. Amelia aprovecha su momento y permite que su fama alimente su pasión por volar.
Con la ayuda de George Putnam, inicialmente su socio y finalmente su marido, se convierte en autora de un bestseller sobre su vuelo. Aunque no llegó a pilotar el avión, la experiencia fue única. Volar tan lejos durante tanto tiempo no era algo que cualquiera hubiera podido hacer. Así que incluso como pasajera, fue una valiosa vivencia y quisieron que escribiera un libro sobre ella porque era una experiencia única en esa época. Estos ingresos adicionales le permitirán emprender muchos más vuelos de récord. Quería crear oportunidades para que las mujeres vieran por sí mismas que en este tipo de avances cualquiera puede ser pionero. Durante los siguientes 5 años bate 7 récords femeninos de velocidad y distancia. En este momento está batiendo todos los récords en un mundo que no está realmente hecho para que las mujeres vuelen. Los primeros son récords para la primera mujer que tal, la primera mujer que hizo tal, y luego fueron de la primera persona. Se trata de un cambio radical y mucha gente pone dinero y esperanzas en él. Necesitábamos héroes y Amelia Earhart era una de ellos. Superar tantos límites y conseguir tantos récords acaba por dejarte sin récords que batir. Esto es lo que lleva a Earhart a emprender un viaje alrededor del mundo. Este iba a ser, a todos los efectos, el último récord. No iba a seguir hasta el amargo final. Esa nunca fue su intención. Creo que ella asumió con razón que este era el último récord que podía batir. Lo que hace que la circunnavegación de Earhart sea diferente es que intenta hacerla a lo largo del Ecuador, y por esa ruta es más difícil, porque la Tierra es más ancha y hay mayor espacio entre las masas de tierra, por lo que es más peligrosa. Fijó una ruta para circunnavegar el globo por el Ecuador. Es una ruta más larga y más difícil. Lo que realmente está haciendo es establecer que los hombres que lo han intentado antes tomaron la ruta más corta. No son tan buenos como ella, así que es un reto. Su viejo avión no iba a hacerlo. Simplemente no podía transportar tanto combustible. Así que fue necesario construir un nuevo avión, el Lockheed Electra 10, que era capaz de llevar mucho más combustible para poder llegar más lejos. Esta sería la aventura más peligrosa de Amelia hasta la fecha. Pero para alguien que ha pasado la vida haciendo cosas que no se habían intentado, era solo la siguiente conquista. Como ocurre con la gente que bate récords, con los pioneros, existe ese ligero ramalazo de locura, por decirlo así. Ese sería su legado. Ya era peligroso recorrer 80 kilómetros en avión en aquella época. Hablamos de meses o años de preparación para poder hacerlo con seguridad y tener alguna posibilidad de éxito. Actualmente se dispone de los equipos de navegación más modernos. Los aviones pueden volar solos. Se reciben todos los avisos de diferentes redes meteorológicas para no volar a través de las tormentas. En su época, ella no tenía nada de eso. Volaba a ciegas. Si una tormenta o una niebla espesa la hubieran cegado, me imagino lo peligroso y mortal que habría sido. En 1937, Earhart es una de las mujeres más famosas del mundo. Autora de bestsellers, heroína feminista y amiga de la primera dama Eleanor Roosevelt. Todas las miradas estarían puestas en ella cuando emprende la vuelta al mundo. Tendría que encontrar al navegante perfecto, quien la ayudara a encontrar el camino mientras pilotaba el avión. Había que prepararlo todo. Las paradas, la cantidad de combustible, cada pequeño detalle tendría que ser planificado. En su búsqueda de un navegante, Amelia encuentra a Fred Noonan. Fred Noonan era muy importante porque podía calcular su ubicación con gran exactitud utilizando la posición de las estrellas y la luna. Y esto no era una habilidad entrenada, sino que requería formación. Tuvieron que trazar un rumbo y estimar la duración de viaje, la distancia, el vector de giro de la Tierra y luego calcular la hora aproximada de llegada. El 17 de marzo de 1937, Earhart parte desde Oakland, California, con Fred Noonan y otros 2 miembros de la tripulación, el capitán Harry Manning y el piloto de acrobacias Paul Mantz. Tras la primera etapa del viaje, el avión empieza a tener problemas. En marzo, en Honolulu, intentan despegar y experimentan un fallo.
La dirección del avión y el rumbo no coincidían, lo que significa que el avión está desalineado. Como resultado, una de las alas baja y la otra sube. Una choca contra el suelo y el avión hace un giro. Esto empeoró aún más lo que ya era una situación muy tensa. En ese momento, deciden rendirse e intentarlo de nuevo desde Estados Unidos. Harry Manning acaba abandonando el proyecto. Es un duro golpe porque es un experto operador de radio. Se pierde a una persona clave. Al igual que Manning, Paul Mans también se retira del viaje. Se trata de un enorme vacío que llenar. Es un desafío para Earhart el seguir adelante, pero dado su compromiso de ser la primera persona en circunnavegar el globo, no iba a dejar que eso se interpusiera en su camino. Unos 2 meses más tarde, Earhart y Noonan parten intentando viajar los dos solos. Parten de Miami, Florida, el 1 de junio y completan casi 35.000 kilómetros con múltiples escalas antes de llegar a Lae, Nueva Guinea, en julio. Vuelan durante días y días. Estarían agotados después del largo viaje. Earhart y Noonan despegan hacia la isla de Howland el 2 de julio. Se espera que el vuelo sea difícil, pero el dúo puede con todo. La isla está aproximadamente a 4.200 kilómetros. Como Amelia Earhart está intentando hacer una travesía transpacífica, tiene que enfrentarse al enorme espacio entre masas de tierra, mucho mayor que el océano Atlántico. Donde hay tierra, son islas muy pequeñas, imposibles de observar desde el cielo, lo que hace difícil orientarse. Es muy fácil perderse. La isla Howland es muy pequeña y divisarla mientras vuelas es como encontrar una aguja en un pajar. Suponiendo que la encontraran, aterrizar en ella tampoco es fácil porque no hay mucho margen de error. Hay que ser muy preciso. Earhart establece comunicación por radio con un barco cerca de la isla de Howland, pero había un problema. A ella la escuchaban, pero no recibía ninguna respuesta. En algún momento del vuelo, durante las últimas comunicaciones que se recibieron, estaban volando a unos 300 metros, algo razonable para el estándar actual. Esa es la última comunicación recibida del avión. Se estima que el avión se habría quedado sin combustible y habría caído aproximadamente a 160 kilómetros de la isla Howland. En cuanto se perdió la transmisión por radio, solo quedaba esperar a que el desastre ocurriera. Suponemos que podrían haberse desviado unos pocos grados, lo que habría cambiado el rumbo. Podrían haber experimentado vientos que los ralentizarían y les obligaría a consumir más combustible. Durante el vuelo, Amelia solo informó de su ubicación 7 veces. Eso fue menos de lo previsto para el vuelo. Y eso hizo que nadie supiera dónde estaba. Seguramente porque ni ella misma sabía dónde estaba mientras volaba. Un enorme despliegue busca a Earhart y Noonan durante meses, pero declaran a la pareja perdida en el mar. El 5 de enero de 1939 se da por fallecida a Earhart. Sin darse cuenta, había convencido al mundo de que era inmortal. Muchos estadounidenses se negaban a creer que su heroína hubiera caído del cielo. Hoy en día se pueden localizar a los aviones caídos porque disponen de balizas. Archivan planes de vuelo para que puedan ser rastreados y localizados. Pero entonces, si te estrellabas en algún lugar, nadie sabía dónde estabas. Estabas acabado. Desde la desaparición de Amelia Earhart, se ha sugerido que una de las razones por las que las cosas pudieron salir mal es que ella quitó algunos elementos del avión para aligerar el peso, que en realidad eran esenciales. Y creo que puede ser cierto, pero eso no le resta mérito a su genialidad. Recordemos a la joven Amelia en el vagón sobre el tejado de la buhardilla, simulando una montaña rusa y cubierta de cortes y moratones. Podría ser un poco temeraria, y quizá ese sea un rasgo de su carácter que la marcó y que puede haber sido su perdición. Sin ninguna prueba clara, solo queda especular.
El no poder recuperar el cuerpo de Amelia o el avión dejaba a la gente sin respuesta de lo sucedido. Y sin saber lo que ocurrió a ciencia cierta, entra en juego la imaginación humana. Cada uno tiene su propia opinión. Lo más lógico es que tuvieran un fallo mecánico o que simplemente se les acabara el combustible. Como volaban a ciegas sin ninguna comunicación, acabaron estrellándose y falleciendo. Para mí eso es lo más lógico. Aunque no sepamos qué le ocurrió a Amelia Earhart, de lo que nadie duda es de su contribución al mundo de la aviación. Puso su vida en peligro más veces de las que nadie podría contar, y por eso su legado sigue siendo indiscutible. Con su muerte, animó a otros aviadores a tomar el relevo y completar el viaje, que finalmente se realizó. Cualquiera que quiera ser piloto en el mundo actualmente la habrá estudiado. Durante los próximos 1000 años se la considerará una heroína absoluta. Ahora viajamos alrededor del mundo sin pensarlo dos veces. Cada vuelo es producto de décadas de peligrosas pruebas. Cuando la aeronáutica falla, los paracaídas consiguen que regresemos ilesos a la Tierra. Pero ¿quiénes fueron los valientes que dieron los primeros saltos? ¿Saltaría alguna vez desde un acantilado o un puente únicamente con la ropa que lleva puesta y sin paracaídas? ¿Y si esa ropa fuera un traje de alas específicamente diseñado para volar? Los trajes de alas modernos son lo último para los amantes de las emociones fuertes, pero ¿cómo surgió la idea de usar ropa como alas? Uno de los primeros inventores que se jugaron la vida fue Franz Reichel, un sastre austríaco afincado en París, y su diseño es un primer atisbo de lo que se convertiría en el traje aéreo moderno. Cualquier idea revolucionaria que surge encuentra rechazo. Con la imprenta, la gente tenía miedo de lo que podría hacer la difusión de la información. Con la nueva tecnología naval, la gente tenía pánico de lo que se encontraría cuando saliera al mar. La tecnología genera desconfianza. Franz Reichel se dejó llevar por el entusiasmo de esta gran época de descubrimientos e innovaciones, sorprendiendo a su alrededor con las mejoras de la aeronáutica. Seguro que disfrutaba haciendo ropa día tras día, pero no era nada del otro mundo, no era noticia. Así que vio una oportunidad para darse a conocer. Junto con los avances de la aviación llegaron enormes riesgos para los pilotos. Los hermanos Wright estaban decididos a fabricar un avión que viajara más lejos y más rápido. En 1908 se produce la primera muerte de un pasajero de avión. Orville Wright sobrevive, pero el teniente Thomas Selfridge muere. Se necesita una vía de escape segura para cuando un avión falle. En 1910, Reichel empieza a experimentar diseñando un paracaídas que podría salvar vidas. Franz Reichel es un sastre nacido en Austria. Deja su país natal y va a París, donde tiene una clientela principalmente austríaca, para quien confecciona trajes. Pero al mismo tiempo lee en los periódicos sobre la manía de la aviación y la obsesión por volar. Aunque ahora los hermanos Wright nos han puesto en el aire, ¿qué será lo siguiente? Y de alguna manera en su mente se cruzan su trabajo como sastre y la necesidad del paracaídas para que los pilotos sobrevivan a los accidentes. De alguna manera decide que él es el hombre capaz de salvar a esos pilotos. Se habían producido accidentes mortales a baja altura, así que se propuso diseñar un traje paracaídas que se pudiera utilizar con seguridad a altitudes muy bajas, como 60 metros. Es un emprendedor, así es como lo llamamos hoy en día. No tiene formación, no tiene títulos, pero tiene habilidades prácticas. Sabe lo que hace, ve un problema y piensa, puedo encontrar una solución. A finales de 1910 la altitud máxima alcanzada en vuelo era de hasta 3.500 metros. Pero antes de eso, la mayoría de los aviones no alcanzaban más de 150 metros. Existen ya los paracaídas, pero Reichel quería algo con lo que se pudiera saltar de un avión fácilmente desde poca altitud. Imagine a Reichel en su tienda de París. Mientras confecciona chalecos para sus clientes, trabaja duro en una esquina para desarrollar un paracaídas portátil.
Lo que decide hacer es coger un maniquí y ponerle alas de seda. Y para probar su diseño, va al tercer piso de su edificio y empieza a lanzar los maniquíes por la ventana para ver si las alas de seda que les ha cosido suavizan su aterrizaje. Arrojar maniquíes del tamaño de un ser humano por la ventana no es algo que se haga habitualmente, y a sus vecinos y a la comunidad les habría parecido extraño en el mejor de los casos. En 1911 el Aeroclub de Francia anunció un premio de 10.000 francos para quien fuera capaz de diseñar un dispositivo de seguridad para pilotos. El sector de la aviación no tardó en darse cuenta de los problemas de seguridad que planteaba esta nueva tecnología y de que los pilotos necesitaban alguna forma de saltar sin matarse. En París, la Liga Aérea incluso hizo un llamamiento general a la gente para que presentara sus inventos y si alguien tenía una gran idea, que la compartiera. Reichel se presentó, fue a la Liga Aérea con su idea. La examinaron y le dijeron: señor Reichel, por favor, no siga adelante con esto, porque se va a lastimar, por no hablar de lo que le hará a nuestros pilotos, así que pare. Llegó a la conclusión de que el diseñador de un traje no podía trabajar con maniquíes porque sus trajes llevaban incorporados una especie de sistema de poleas y había que abrir los brazos para que funcionaran, y sus maniquíes no podían hacerlo. Bueno, la única forma de demostrar que esa gente se equivoca es que alguien salte. Nadie quiere hacerlo, es su sueño y es su diseño. Así que él mismo se pone el paracaídas y salta por la ventana. Al caer, se rompe la pierna. Puede resultar tentador reírse de Reichel, pero hay que recordar que era una época en la que se tenía una enorme confianza y optimismo en la ciencia y en la tecnología. Había miles de personas, algunas cualificadas y otras no, intentando crear los grandes inventos del mañana. Reichel tiene clara la razón del fracaso. No está saltando desde una plataforma lo suficientemente alta. Sin temor alguno, curada la pierna, vuelve a intentar una prueba aún más audaz para su traje de paracaidista. El reto es encontrar un tejido que sea ligero, pero al mismo tiempo resistente, como para aguantar la acción de la gravedad mientras cae, pero también crear algo que se despliegue antes de que toque el suelo. Tras años de quejas y peticiones al gobierno francés, finalmente obtiene permiso para probar su dispositivo en la Torre Eiffel. La torre mide 300 metros con plataformas a 275, 190 y 123 metros. Reichel va a la más baja de las tres. Les dijo a las autoridades que se llevaría un maniquí de prueba para lanzarlo desde la torre y ver si el traje se abría. Pero ese día aparece con el enorme traje de paracaídas puesto. Las autoridades y la gente en general están totalmente aterrorizadas. Todos intentan convencerlo para que no haga lo que está claro que quiere hacer: saltar de la torre él mismo. Ve esto como un momento de reafirmación, donde se demostrará que tenía razón y que le proporcionará fama y dinero, porque este invento será adoptado y salvará vidas en todo el mundo. Dos periódicos franceses hicieron un recuento muy diferente de la multitud. Le Gaulois escribió: después de todo, cuando se trata de aviación, ¿no estamos ya acostumbrados a la audacia y las sorpresas? Le Matin dijo lo obvio, que todos pensaban que se iba a matar. Una mezcla de emoción y miedo se respiraba en el aire. Reichel sube al primer piso de esta enorme estructura de hierro forjado, la Torre Eiffel. Coloca un taburete contra la barandilla y se pone de pie mirando al suelo. A mí me parece algo vertiginoso. Franz Reichel duda durante 40 largos e insoportables segundos.
La gente le dice, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no sabes si va a funcionar. Si se rinde y no lo hace, al día siguiente le lloverán las críticas en la prensa. Parece que está poseído. Ha tomado una decisión y va a llevarla a cabo. Y finalmente salta. Las imágenes de la grabación de la época son realmente espantosas. Cae como una piedra y todo acaba en un instante. La policía acude al rescate, pero lo encuentran sangrando por boca, nariz y oídos. Se ha roto el brazo y la pierna derechos, el cráneo y la espalda. El impacto dejó un agujero de 15 centímetros. Si te lanzas con un paracaídas de cualquier tipo a una altitud de menos de 100 metros, aunque se despliegue el traje, no da tiempo a crear resistencia para contrarrestar la gravedad. No se rían de Franz Reichel, porque encarna perfectamente el espíritu de la época. Fue una época de enormes logros científicos y tecnológicos. Creo que su legado es una visión romántica del científico loco inventor, pero al mismo tiempo una figura trágica que no puede ver sus propias limitaciones. La valentía de Franz Reichel y su orgullo cambiaron las ideas sobre el aspecto que debía tener un paracaídas. Sin saberlo, estaba impulsando el interés por crear uno que se puede llevar puesto. Su diseño recuerda más a los actuales trajes de alas que a los paracaídas. A medida que la ciencia nos proporciona herramientas para llegar cada vez más alto, no existe innovación a menos que alguien esté dispuesto a arriesgarse. Desde los valientes astronautas que se lanzaron al espacio a bordo de un cohete, hasta las pioneras de la aviación empeñadas en batir récord tras récord. Incluso los que fracasaron nos acercaron un poco más a nuestros destinos de altos vuelos. Al fin y al cabo, la innovación sigue progresando a pesar de la pérdida de algunos de sus icónicos pioneros.